En medio de un pequeño pueblo, envuelto en el manto oscuro de la noche y con cuervos revoloteando cerca, vagaba una solitaria joven entre las sombras. Su rostro revelaba una expresión marcada por el temor, reflejado intensamente en la mirada perdida que revelaban sus ojos, mientras una voz siniestra resonaba en el aire, susurrándole que había hecho bien lo que le han ordenado. A medida que la voz penetraba en el silencio de la noche, una neblina rosada comenzaba a teñir el ambiente, envolviendo el lugar en un aura aún más atemorizante. Detrás de la joven, que al parecer no podía moverse, surgió una figura misteriosa, revelándose como el portador de la tenebrosa voz. Esa misma figura le exclamaba que ha venido al lugar correcto. En un plano cercano, sus ojos actuaban como espejos, mostrando la figura de la desafortunada, dejando el destino de la joven a la imaginación, como un susurro en las sombras. En el atardecer, los cuervos seguían danzando por encima del pueblo y debajo, un grupo de aldeanos visiblemente alarmados por sus rostros notablemente llenos de inquietud, en sus gestos apresurados y miradas preocupadas, se asomaban con moderación sobre el pozo central del pueblo. En el oscuro abismo del pozo, la escena macabra se revelaba, el cuerpo inerte de la joven, cuyo destino había sido sellado en la oscura noche anterior, yacía allí flotando y bañado de su propia sangre y con una expresión de placer mientras los aldeanos gritaban una y otra vez, que ha sido el demonio, que el perverso demonio lo ha vuelto a hacer. En la noche del mismo día, los aldeanos se reunían para cremar a 3 cuerpos mancillados por las manos del perverso demonio. Familiares de las víctimas no podían hacer más que llorar mientras que el jefe de la aldea temblaba atemorizado por la situación que está viviendo su pueblo. Uno de los aldeanos preguntaba despavorido qué iban a hacer ahora y afirmándole que está aterrado por lo que el demonio pueda llegar a ser. El jefe de la aldea los tranquilizaba diciéndoles que todo estará bien, solo deben esperar a que el paladín llegara. Ante esta noticia la sorpresa se reflejaba en los rostros de los aldeanos al mismo tiempo que preguntaban si eso es cierto. El jefe de la aldea les afirmaba con seriedad y les aseguraba que tan pronto como el paladín llegue, el problema se solucionará, e informaba que un paladín es un ser todopoderoso con el poder de Dios. El ambiente resonaba con murmullos inquietos con algunos cuestionando la capacidad del paladín para resolver el problema mientras que otros, los hombres de fe, se alegraban por la llegada del hombre de Dios. En ese momento, escucharon a un caballo detenerse, por lo que todos volteaban a ver y preguntándose si ese sujeto encapuchado es aquel paladín del que hablaban. Y mientras surgían las preguntas acerca del sujeto misterioso, parte del rostro del hombre era revelado. El jefe junto a un aldeano se acercó para preguntarle la identidad de este y comunicándole, que esperan a un paladín el día de hoy. El sujeto, retirándose la capucha, les informó que él mismo es el paladín enviado por la orden para exterminar demonios, el aprendiz de Paladín Edén. Ante la revelación de que solo se trataba de un aprendiz, los aldeanos dirigieron sus miradas hacia él, evaluándolo con expresiones de desaprobación. Murmuraban entre ellos, cuestionando la elección de enviar a un novato, considerándolo apenas un niño en comparación con la amenaza que enfrentaban. Surgían dudas sobre por qué no habían optado por alguien más experimentado, especialmente dado que incluso los guerreros más avesados habían perdido la vida recientemente. El jefe de la aldea, compartiendo la desesperanza del pueblo, no se quedaba atrás. Con la declaración del paladín, al mirarlo fijamente, en sus pensamientos, llegaba a la conclusión de que la aldea estaba condenada. El paladín acercándose a los cremados, se agachaba para comentar que el daño es verdaderamente considerable. El jefe de la aldea respondió corroborando sus palabras, cientos de mujeres han sido desvividas. Todas ellas fueron encontradas marchitas y retorcidas, asegurando que el paladín habría estado horrorizado de ver esos restos. Para su sorpresa, el paladín sonreía al escuchar que se trata de un demonio que succiona la energía vital de las mujeres. Este se alegraba porque al fin ha encontrado al demonio que ha estado buscando. El jefe de la aldea al escuchar las palabras del paladín, le llama la atención, advirtiéndole que no debería expresarse tan descuidadamente. El anciano le indicaba que es consciente de que puede percibirse como maleducado. Pero el paladín le respondía de inmediato, asegurándole que comprende la preocupación del jefe pero que no debe inquietarse, ya que él no es alguien ordinario. Y gritando con firmeza, expresaba que comenzará con la extorsión de inmediato. De este modo, pedía que reúnan a todas las mujeres con el mismo rango de edad en un solo lugar. Luego de unos minutos, los aldeanos habían cumplido meticulosamente con su petición. Este se acercaba lentamente, posicionándose frente a las jóvenes y comentando que, ahora que todo el mundo estaba presente, era hora de comenzar.
Al instante y con la mirada fija en su mano, una luz intensa y dorada irradiaba, acompañada de una fuerte corriente de aire. Las personas, al verlo, reaccionaban sorprendidas, preguntándose ingenuamente si este era el poder sagrado que utilizan los paladines. Al posar la mano en la frente de la chica para examinarla con el poder de la luz, notó que una de las jóvenes reaccionó temblando ante la sacra luminosidad. Inmediatamente, alertó a los aldeanos con una actitud calmada y colocó su mano frente a ella para erradicar al demonio mientras les ordenaba a estos que la sujetaran para que no se mueva. Pero los aldeanos quedaron pasmados preguntando si el demonio ha poseído a la chica. Al notar que nadie respondía, el protagonista gritó nuevamente, instando a la acción. Sin embargo, el único valiente que se atrevió fue este chico. No obstante, su motivación era proteger a su hermana. Argumentando que ella se encontraba enferma en su casa, le suplicó que por favor no la chamuscara, ya que eran solo una pequeña familia. En ese momento, uno de los adultos le gritó que dejara de fastidiar. Empujando a los dos hermanos, le gritó que no podían hacer nada respecto al demonio y debían eliminarlo antes de que causara más daño. Afortunadamente para el chico, el paladín intervino a tiempo para evitar su caída, comentando que no lo malinterpreten, pues este no quema a las personas. Solo les pidió que sujetaran a la chica para poder determinar la ubicación exacta del demonio, pero en ese instante, la chica comenzaba a ser poseída por el demonio y desprendiendo una atemorizante aura demoníaca. Gritaba que todos ellos son tan ruidosos. El protagonista con calma la observaba mientras que el hermano de la chica y el jefe miraban con temor. El demonio zafándose de las cuerdas, gritaba el cómo se atreven a desafiar al maestro Sebastián, asegurándoles que les arrancará sus almas. El chico no podía creer lo que le pasaba a su hermana. Mientras tanto, el paladín repetía el nombre del demonio y, tomando su espada, la embulló con el poder de la luz y alzando esta última exclamaba que la chica está a punto de completar la posesión demoníaca. Con una gran velocidad, rápidamente realizó un desliz y formó una esfera de luz alrededor de su espada y con una posición fija acercó la espada ante la chica con el objetivo de liberar su cuerpo. Logró la hazaña sin mucha dificultad y, mirando a la chica a los ojos, le preguntó si se encontraba bien. Le aseguró que ya no tenía de qué preocuparse y que su espada solo estaba destinada a combatir el mal y no le causaría daño alguno. La pequeña entre lágrimas se echaba la culpa, pero rápidamente el paladín la calmaba diciéndole que no es su pecado, fue el demonio, ahora solo necesitan matarlo, por lo que necesitaba que le dijera el lugar designado. En medio de la noche, se detenía para cuestionarse retóricamente si esta era la cervecería de la que habló la pequeña niña. Sin más, se dirigió con cuidado junto a su caballo. Sin saber que estaba siendo observado por aquel demonio, el paladín cae en cuenta de algo en este momento. Mientras se pregunta si el demonio está al otro lado, preguntándose internamente sobre cómo se atreve ese demonio a intentar distraerlo de su camino que, si quiere jugar, él jugará un poco con él. De inmediato, ordenó a su yegua, Petra, que se dirigiera velozmente hacia el otro lado. El demonio surgió de las sombras, maldiciendo a aquellos a quienes quiere que vengan, no lo hacen, que solo se acercan ese tipo de personas como el paladín. Este demonio es el incubo Sebastián, un ser sobrenatural que se alimenta de la energía vital de las mujeres. Y mientras su aspecto es revelado, pensaba en la posibilidad de cortar la lista de nombres para evitar problemas. Y sin esperárselo, el paladín le responde que solo está haciendo el ridículo con el tema de los demonios. Herido y sangrado en el suelo no expresa más que sonidos de dolor, pero sin ningún problema empieza a recuperarse con su poder. El paladín exclama que ese tipo de poder de recuperación es lo que lo hace desear cazar. Con una mirada colmada de ira, el demonio soltó un grito dirigido al paladín, acusándolo de generarle ansiedad, y preguntándole si era consciente de cuántos cazadores de demonios habían perdido la vida a manos suyas. Irradiando su aura con una agresividad y cegado por la furia, se lanzó ferozmente hacia el calmado paladín, prometiendo hacer de su muerte una experiencia especialmente dolorosa. El paladín, empuñando su espada con fuerza, le dijo que solo era un hablador, para luego realizarle un corte preciso y extendiendo su mano, invocó el poder de la luz para cegar a su oponente. El demonio se sorprende al ver el poder divino y con cierta ironía, le dice al paladín que entonces es un perro más de la orden. Con una sonrisa y un movimiento rápido, apagó su luz para agarrar fuertemente del cuello al demonio y le espetó que es peor que un simple perro de la orden.
Haciendo sudar al demonio, con tono serio le preguntaba a la escoria si se había estado divirtiendo. Preocupado, el demonio le pedía piedad, pero el paladín, con una mirada burlona, le exclamaba que torturar a demonios como él no era nada divertido. El jefe, preocupado, le pidió al paladín si podía curar a la joven con su poder divino. Este, dejando a la chica junto a su hermano, buscó dentro de su capa en busca de un objeto que servirá como medida temporal. Dicho objeto era un frasco con agua bendita que la joven debería beber en cuanto despertase. Y mientras el pala montaba su yegua, el jefe no podía creer que haya entregado algo tan preciado, pero aún así le daba las gracias al mismo tiempo que el pala le aseguraba al pequeño que su hermana estará bien después de algunos días de descanso. El jefe, al notar que el paladín se retiraba, exclamó formalmente que esperara. Inclinándose con respeto, le rogó que salvara a su pueblo del demonio. El paladín, al voltearlo a ver, una voz empezó a exclamar que, en medio de la oscuridad, incluso la mínima fuente de iluminación es considerada una bendición. Los niños rogaban con lágrimas por la salvación, prometiéndole que rezaran todos los días a Dios para que lo proteja. Entonces la voz resonó nuevamente, exclamando: adjudicaciones en nombre de Dios y un caballero de platino que erradica el mal, los ojos de Dios que iluminan la noche. En este mundo, los llaman paladines. Retornando al presente, el demonio ya no tenía fuerzas para seguir luchando, por lo que el paladín lo tiraba fuertemente contra el suelo, diciéndole que lo que había en la aldea no era agua bendita sino una poción para dormir, y aplastándolo con su pie, exclama que si desvive a este demonio antes que la joven despierte, eso podría ayudarla. Nuevamente la voz se hacía presente para decirnos lo siguiente: el aprendiz de paladín, Eden. Su verdadero nombre es Yujitae. El paladín convoca una carta desde el cielo. Dios del sol Bachexar, poder, noble hipocresía, gana el respeto y envidia de los demás a través de acciones llamativas, de ahí puede reemplazarlas con su propio poder divino. Mientras la carta caía, este decía que los aldeanos son unos ingenuos por hacer una oración diaria a los dioses. Ya han transcurrido 2 años desde que renació en un juego y se transformó en un paladín. Este decía evocando una pequeña sonrisa, que incluso si le reza a Dios, él no hará nada, dándonos a entender que, a pesar de recibir el poder de una deidad, él no cree en ningún dios. El demonio no lograba comprender cómo podía existir un paladín que no creía en Dios y le cuestionaba cómo podía emplear poderes divinos. El paladín solo permanecía en silencio, pero este se ve sorprendido. Dios del sol Bachexar, rasgos buscador de la destrucción. Efectos: aborreces a los demonios y cada vez que los matas, tus estadísticas aumentan. Aprovechando lo dicho en la tarjeta, endureció su puño y lo estrelló brutalmente contra la cara del demonio, provocando que la sangre de éste se dispersara por todas partes. Después de eso, el protagonista nos comenta que está cansado de esas historias, donde el mundo es gobernado por los dioses. Esos pacíficos días fueron destruidos por los demonios. Fue entonces que él se enfrentó solo al mal, Bachexar, el dios del sol. Después de su victoria, los hombres llegaron a adorar solo al dios del sol, y los humanos que sirvieron al dios del sol, algunos usaron su poder divino para derrotar a los demonios. Así es como obtuvo sus poderes, y esa es la historia de este juego. En medio del apocalipsis, una madre lloraba desesperadamente por su desafortunado hijo. En medio de los gritos y el caos, una figura destacaba, el protagonista, quien se cuestionaba el motivo de encontrarse en este condenado juego. De repente, fue ahuyentado por un enorme puño. Afortunadamente, no logró alcanzarlo, pero aún así, sufrió algunos daños al aterrizar contra el suelo. A este le resultaba aterradoramente familiar este juego, que desde su lanzamiento, siempre ha sido reconocido por una cosa, y es por su extrema dificultad. También comentaba que la cantidad de usuarios que han terminado este juego, es de absolutamente cero. Para mala suerte de este, es enviado violentamente contra un muro. Tanta fue la potencia del golpe que traspasa al otro lado, levantándose muy adolorido, se decía en sus pensamientos que siente dolor en todo su cuerpo, por lo que intuía que todo esto es real. Detrás de él escucha la voz de una madre y su hijo que rezaban al dios del sol para que lo salvara. Este los miraba desconcertado y les preguntaba el por qué se quedaban ahí y no huían, y sin esperarlo, se vio sorprendido por un minotauro y varios murciélagos. Dirigiendo la mirada hacia la señora, les gritaba para que corrieran, pero estos no le escuchaban. La señora seguía empeñada en pedir ayuda al dios del sol. Mirando hacia los lados, maldecía al pensar que morirá sin haber dado pelea, pero a un costado, vio a un hombre desvivido con una espada al lado. Entonces se acercó a la espada para agarrarla a la vez que le preguntaba a la madre si realmente va a ignorarlo.
Con firmeza y determinación adoptó una posición defensiva, y exclamando que mientras que ellos elevaban las manos para rezar, él, en cambio, las utilizará para protegerlos. En ese preciso momento, una esfera de luz se formó sobre él, transformándose en una ventana de estado. Dios del Sol Bachexar, poder, noble hipocresía. Gana el respeto y envidia de los demás a través de acciones llamativas, de ahí puede reemplazarlas con su propio poder divino. Este quedaba pasmado, ya que esta es una habilidad única que nunca antes había visto mientras jugaba a este juego. Y en medio del ataque de un enorme murciélago, sus pensamientos se centraron en la súbita sensación de invencibilidad que experimentaba. Además, creía que podía enfrentarse a ese tipo de enemigo sin mucha dificultad, haciendo referencia al murciélago. Determinado a acabar con la bestia, lleva su espada hacia atrás mientras que en esta brotaba poder divino, con un salto directo, la blande con todas sus fuerzas, logrando cortar en dos a la enorme y atemorizante murciélago. Este se detenía para mirar el aura dorada que emanaba, y comentando en sus pensamientos que no puede creer lo fácil que fue derrotar a la criatura gracias a la ayuda del poder divino. Un enemigo más no se hacía esperar. Levantándose, decía que a pesar de la brutalidad del golpe, no le dolió, y preguntándose si es por el poder divino. Apretando su espada con sus dos manos, comentaba que el poder divino es la debilidad de los demonios, por lo que puede luchar sin mucho temor para derrotarlos. Y nuevamente le aparecía otra ventana. Rasgos, buscador de la destrucción. Efectos, aborreces a los demonios y cada vez que los matas, tus estadísticas aumentan. Con la espada empuñada, maldecía al dios, por no encargarse él mismo de los monstruos. Nadie ha terminado este juego. Debido a su extrema dificultad, pero entre ellos, aquel que estuvo más cerca del final, era yo. Volviendo al presente, los aldeanos se alegraban al ver la victoria del paladín contra el demonio. El jefe le agradecía al paladín mientras sollozaba. Inmediatamente, le ofrecía un saquito con dinero como agradecimiento, pero este se negaba diciéndole que la orden no acepta un pago, es algo que está prohibido por el dios del sol. Al escuchar las palabras el viejo nombraba al paladín, a la vez que los aldeanos se llenaban de esperanza por el nombre del dios del sol. El paladín les decía que hay algo que necesita revisar antes de abandonar la aldea, les preguntaba la fecha en la que el demonio apareció, este contestaba que aproximadamente hace una semana. Sin embargo, ahora que lo piensa, el anciano abrió la boca para decirle la información al paladín. Este, indicando que ya tenía suficiente información, se dispuso a abandonar el lugar junto a su fiel compañera Petra, dejándonos con la intriga de la información revelada por el anciano. Mientras iba de camino, la sangre del demonio se derramaba por el suelo. En los pensamientos del paladín, nos decía que tan solo pensar en Dios le resultaba gracioso. Él no cree en esas tonterías. En ese momento, recordó la última ventana de aviso, lo que lo llevó a murmurar consigo mismo, hipocresía por estadísticas. También soy un pedazo de basura. Y aumentando la velocidad, nos hacía saber que ha estado en este juego por 2 años. La dificultad del juego es una locura, pero como paladín, ha sido capaz de utilizar bien sus habilidades. Como iba a todo gas, el demonio sufría de las consecuencias. Pero no le importaba, y continuaba diciendo en su interior que solo hay una forma de continuar, y es seguir la historia del juego. De repente, su nombre es gritado desde las alturas por una silueta. Este era un hombre de pelo blanco con vestimentas blancas y doradas. Al bajar, le expresa que ha estado esperando por unírsele en su viaje. Además, le pregunta si fue capaz de derrotar al demonio. Eden le respondía que ha pasado un tiempo y nos revelaba su nombre, Serat, el maestro antiguo del paladín. Con una sonrisa le contestaba que le resultaba difícil creer que todavía lo recuerde, y agregaba que este es su último entrenamiento y que también es la última vez que lo acompañará como su maestro. De todos sus estudiantes, él es el único que llegó hasta aquí con vida. Al llegar al castillo del varón,
Vemos una escena macabra en la entrada. El prota deteniéndose. Se preguntaba qué diablo era todo esto. Su maestro le decía que este es el precio que el varón tuvo que pagar para proteger la inocencia de su hija, aunque nunca pensó que los escoltas pagarían el precio. A Eden no le agradó esto en absoluto, ya que consideraba que la vida de un hombre no debería valer menos que la de una mocosa. Le resultaba desagradable ver cómo funciona este mundo, pero lo que verdaderamente no puede soportar es haberse acostumbrado a esta realidad tan desafiante. Al llegar a la puerta y asomarse, una mujer le gritó inmediatamente, reclamándole por su tardanza. Esta mujer estaba protegida por varios guardias y un tipo que resaltaba por sus prendas negras. Mientras que la chica está visiblemente inquieta, el paladín entraba en la sala y se presentaba diciendo su nombre y destacando que él fue quien capturó al demonio según las órdenes recibidas. Sin escrúpulos y con una salvaje fuerza, estrella al demonio contra el suelo enfrente de la chica. Esta quedaba impactada, preguntándole al paladín el cómo se atreve a traer a esa escoria con vida, a esa basura que la deshonró. Tras esto, Eleanor Mayer, la hija del varón, mientras volvía a morderse las uñas con nerviosismo, ordenaba inmediatamente a sus guardias que neutralizaran al bastardo que se atrevió a traer al demonio con vida. Sebastián, visiblemente aporreado, la miraba a los ojos y preguntaba quién era esa mujer. Estas palabras provocaron que el paladín observara con sospecha, mientras de fondo resonaba la voz de la chica gritándole al demonio, gritándole que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Eleanor empezaba a descargar su ira contra el demonio al mismo tiempo que le grita al paladín por no haberlo desvivido y arrojarlo lejos. Le preguntaba si acaso no fue capaz de ejecutarlo, cuestionando así por qué lo había traído con vida. Y cuando los golpes cesaron, el demonio se quejaba en el suelo por el dolor. El paladín, viendo la escena, le decía a la joven que su padre, el varón, ordenó que lo capturaran vivo para que ella pudiera vengarse, y pensando en que ese demonio acababa de preguntar quién es ella, por lo que ese demonio nunca antes la había visto. Además, se preguntaba por qué ella reclama que es su víctima. La joven, muy enojada, se acercaba a este, diciéndole que deje decir jodidas tonterías, y sin temor alguno, le proporcionó una cachetada, para luego preguntarle el cómo se atreve a responderle, que él solo debe ser obediente y sumiso, así es como debe ser, y al quererle darle otra más, es detenida por este quien la miraba seriamente. En eso, la chica le gritaba por su atrevimiento al tocar a una noble a la vez que el sujeto del fondo, le sorprendía la acción del paladín. Inmediatamente, él planeaba desenvainar su espada, pero se detuvo al escuchar las palabras del paladín, quien le sugería a la chica que sería mejor si empezara a usar su cerebro. Le explicó que es miembro de la orden y que muy pronto se convertiría en paladín. Rápidamente, le preguntó si acaso quería convertirse en enemiga de la orden. El sujeto envainó su espada con un gesto de molestia mientras la joven arremetía furiosamente contra sus sirvientas, convocándolas con ira para desahogar su frustración sobre esas desafortunadas empleadas. El paladín le preguntó qué demonios hacía, pero la chica le respondía con una expresión burlona que si tiene algún problema con el maltrato a sus sirvientas. Y continuando con sus gritos, le ordenó al paladín deshacerse del demonio ya que le resulta desagradable que siga respirando. Eden la miraba muy disgustado y pensando en que esa mujer es una escoria por usar su identidad como arma. Además, sospechaba en que ella definitivamente está escondiendo algo. Hablando en voz alta, le decía que no puede simplemente desvivir a alguien así. Eleanor dejó escapar un grito de sorpresa y desconcierto. El paladín comunicaba que no es adecuado desvivir a un demonio por simple provocación, ya que esto puede dar un mal ejemplo. Sebastián lo maldecía, y le preguntaba si acaso cree que puede humillarlo de esta forma y salirse con la suya. Eden simplemente lo callaba con una patada en el cuello y desenvainando la espada, le decía que la única razón por la que morirá de esta forma es porque la deshonró. El demonio empezaba a temer por su vida y gritaba que él no recuerda ni siquiera haber estado cerca de ella y le aseguraba que no fue él en lo absoluto. Al escuchar las palabras del demonio, en el rostro de Eleanor se reflejaba una mezcla de preocupación y temor, revelándonos que el demonio al parecer decía la verdad. A su lado, su compañero de infortunio le susurró con urgencia que no sería prudente quedarse más tiempo en la sala, por lo que sugirió marcharse de inmediato. El protagonista les dirigió una mirada inquisitiva, preguntándose en silencio si el demonio estaba diciendo la verdad. Mientras intentaban escapar, una repentina detención por parte del demonio los sumió en un sudor frío. Entre gritos, le preguntaba al sujeto el por qué actúa como si no lo conociera.
que si acaso no fue él quien se acostó con ella, agregando que todo fue un truco de ellos para invocarlos y sacrificar el pueblo usando un demonio como él para engañarlos a todos. Advirtiendo con que el escolta es el verdadero mal aquí. El paladín en su interior decía que entonces así fue toda esta situación. Con su espada bañada en sangre, les preguntaba que a dónde van con tanta prisa, y con seriedad, proclamó que, al alcanzar la plenitud de su condición como paladín, culminando con la aniquilación del demonio número 49, no puede simplemente ignorar los comentarios del demonio. La chica le cuestionaba si de verdad va a creer las tonterías del demonio en vez de sus palabras, con un rostro lleno de preocupación, le grita que es un bastardo arrogante, si pretende investigarla es mejor que le dé una buena razón. El pala tomaba la palabra, diciéndole que los humanos que están afuera, todos ellos fueron escoltas que fueron castigados por todo este disturbio y mirando al sujeto fijamente, preguntaba impregnando pavor en ellos, el por qué ese escolta seguía vivo. Agregando que parece ser muy cercano a ella. Eleanor arremetía a gritos, diciéndole que primero piense lo que dice, pero el pala respondía con tranquilidad que además tiene otra suposición. Volteando a ver al demonio, dijo que él es un incubo que succiona la energía de las mujeres, usualmente sus víctimas sufren en agonía antes de ser asesinadas. La mujer empezaba con su manía de morderse las uñas mientras que el paladín continuaba diciendo que ella está perfectamente bien. Ella le respondió que solo es un estúpido al creerse cuentos absurdos. Creando una esfera de poder sagrado en su mano, exclamaba que de acuerdo a la aldea donde el demonio apareció, este demonio salió de la nada, recordaba las siguientes palabras dichas por el viejo, como si alguien lo hubiera invocado. Mientras se preparaba para atacar, les dejaba saber que él puede oler en el escolta, la persona que está a su lado, el desagradable olor de un demonio. A través de recuerdos, vemos una espada salpicada con sangre y a una mujer que yacía desvivida en el suelo, los responsables se hacían presente, evidenciando claramente sus acciones por sus vestimentas y el motivo detrás de la mujer inerte en el suelo. Estos dos entraban en tensión por unos de los guardias que comunicó con gritos a sus compañeros de haber escuchado un grito en la habitación de la señorita. Mientras que los pasos de los guardias se hacían más fuerte, la mujer desesperada le preguntaba a su amado el cómo van a solucionar este problema. El escolta sugirió culpar de todo este escándalo a un demonio, y tomándolo por sorpresa, la chica le preguntó si dirán la verdad en caso de que haya un demonio real. Con los ojos bien abiertos le decía que él había dicho que la amaba por lo que le dará una oportunidad de probarlo arriesgándose al invocar un demonio, asegurándole que la orden se encargará del demonio, todo lo que él tiene que hacer es invocarlo. También, le decía que confía plenamente en él. En cuanto termine esto pasará de ser un mero escolta a ser un heredero del varón. Regresando al presente, el prota le informaba al escolta que la magia para invocar demonios aparecerá en él si le acerca su poder divino. Cosa que estaba pasando, una aura oscura brotaba detrás del escolta. También, habían unos frascos traídos por el maestro del pala de la habitación de la chica, este informaba que las aguas benditas eran falsas y viendo al sujeto rodeado de aura oscura, exclamaba que este sujeto ha estado suprimiendo su magia todo este tiempo. El escolta, sumamente asustado, elevaba la voz, argumentando que están equivocados e insistiendo en que existe una razón detrás de todo este suceso. Serat se acercó a este con intenciones muy obvias a la vez que le preguntaba cuáles eran las razones. De repente somos transportados a unos recuerdos de hace unas horas. El maestro Serat, sabiendo que su discípulo es un hombre de honor, le proponía la idea de revisar los artículos personales de la joven. Este volteaba a verlo y le preguntaba cuánto tiempo le tomaría hacerlo, recibiendo como respuesta un no lo sé, pero lo haré lo más rápido que pueda. Lo más probable es que una buena revisión a su dormitorio les dará evidencia, él solo debe mantenerla ocupada por unos minutos. En ese momento, se enciende una chispa que se transforma en un ardiente fuego azul que hacía gritar de dolor al escolta. Mientras su maestro utilizaba gustosamente su habilidad contra el escolta, el protagonista nos revelaba que el inquisidor Serat es un personaje muy famoso en este juego, y añadía con énfasis que es prácticamente un fanático religioso. Eleanor gritaba atemorizada por lo que estaba presenciando ante sus ojos. En ese momento el paladín se le acercaba. Este le decía que ella debe ser responsable por esto, la mera presencia del paladín a su lado y acompañado de esas palabras la hacían estremecer. También le comunicaba que su trabajo no es revelar la verdad, solo traer justicia a aquellos que se la merecen.
pero desgraciadamente no hay evidencia que la asocie con el demonio. Sin embargo, la palabra de un paladín es considerada como verdadera. La desvergonzada mujer muy asustada lo señalaba y le echaba toda la culpa, que él fue el que hizo todo eso por su cuenta. El tipo quedaba devastado a tal punto que ignoraba el dolor de las llamas mientras la chica seguía diciendo que él la amenazó y le dijo que no debía decir nada o de lo contrario la desviviría. Él no le dejó opción, así que permaneció en silencio por ese bastardo humilde. El escolta ya no podía soportar semejante traición. Corriendo hacia ella, le gritó que debía compartir su mismo destino, cuestionándole sobre cómo podía abandonarlo de esa manera. Aterrada le gritó que no se acercase, pero para suerte de el sujeto solo pudo llegar a la mitad del camino. Eden se preguntaba qué diablos estaba pasando. En ese momento llegaban varias personas. El padre de la chica gritaba exaltado si su hija se encontraba a salvo, el maestro Serat lo saludaba formalmente y le exclamaba que luce sorprendido por la situación. La chica no procesaba lo que había pasado mientras que Eden le pedía su mano para ayudarla a levantarse. El maestro Serat se estaba encargando de poner al día con todo lo ocurrido al varón, pero omitiendo algunos detalles, y susurraba para que la chica escuche, que por respeto a su amistad con el varón, permanecerá en silencio y aseguraba que no volverá a tolerar un escenario como este. Eden le comunicaba a la chica que ella no es la clase de persona a la que le perdonarían algo como esto, pero que el objetivo de purificación no distingue entre la nobleza y los plebeyos, así que necesitan ser justos. Agregando, que debe considerarse muy afortunada. El padre de la joven expresó su agradecimiento por el arduo trabajo de la orden y por ocuparse del demonio. Mientras tanto, su hija se retiraba para descansar y el protagonista reflexionaba sobre el hecho de que, aunque acabara de eludir el juicio, varias personas eran testigos, por lo que los rumores se propagaran como el juego. Un escándalo con su escolta y la invocación de un demonio, muy pronto el varón lo descubrirá y será el fin de su reputación. Una presencia captaba la atención del prota, el obispo de las diócesis del suroeste, Forel. Le preguntaba al prota si es el famoso paladín Eden. Se alegraba de verlo y se presentaba formalmente. Eden se cuestionaba internamente sobre la razón de encontrarlo en este lugar, y nos informaba que si este es un juego donde la dificultad gobierna y necesitas a un personaje malvado, sin duda alguna, el obispo Forel sería un villano perfecto. Inclinándose con respeto, respondía afirmativamente, expresando que le honraba de sobremanera conocerlo. Posteriormente se preguntaba acerca de que el obispo hiciera su entrada en la trama justo en la mitad del juego, como un desafío añadido por la dificultad. Se disculpaba, por si lo había interrumpido en su misión, pero aún así, le informaba que ha venido con mucha prisa para pedirle un favor. Es una tradición que el Papa le dé las órdenes a los paladines él mismo, pero me gustaría hacer una petición. Con una expresión simple, Eden le respondió que le comente acerca de su petición. Le comunicaba que hace mucho tiempo se descubrió un grupo de adoradores del demonio. El maestro Serat sabía de lo que el obispo estaba hablando. El culto demoníaco, lo que saben de ellos es que son muy poderosos, pero no es algo que los soldados ordinarios puedan manejar, necesitan fuerzas definitivas. Eden pensaba que en este momento, los asuntos internos de la orden no son situaciones en las que los paladines puedan ayudar, pero como se trata de Forel, nunca se sabe. Forel le pedía amablemente que le permita convertirlo en un paladín justo en este momento. Él quiere que le dé caza a esos malnacidos que traicionaron a los dioses y se prometieron al mal. Que unos chicos seguían desaparecidos, claramente es un desagradable acto del culto demoníaco. El protagonista con una sonrisa interna ya entendía el asunto, llamando ser repugnante al obispo Forel. Además, cualquiera que sea la ruta que tomes en el juego, estarás destinado a enfrentarte con Forel y pensando, que debe estar intentando interceptar a los pequeños que están escapando, que si así es con mucho gusto él se unirá. Arrodillándose, decía que la voluntad de la orden es la voluntad de Dios, y él responderá a esta honorable oportunidad. Forel empezaba el nombramiento del nuevo paladín, recitando las siguientes palabras: aquí hay un joven bendecido y favorecido por Dios. Y este joven quiere ofrecer su espada a los dioses y convertirse en ella. A partir de ahora eres un paladín. Tienes el derecho de hacer el juicio final en nombre de los dioses y nadie, más que la orden, puede oponerse a ti. Mientras que el obispo hablaba, el protagonista seguía pensando que este desagradable debe tener mucha prisa, y aseguraba sonriendo que lo arrancará de raíz. Después de unas horas, en la sala de invitados unisex,
Una voz joven halagaba a Edén por lucir perfecto, a este le parecía un poco exagerada la armadura, así que en sus pensamientos comentaba que anticipaba que en el juego se vería espléndido, pero ahora que lo experimenta, le parece demasiado. Este chico, llamado Yu Won, fue asignado como el sirviente temporal del paladín Edén. Este le afirmaba que realmente luce genial. Además, le preguntaba si acaso un paladín no es el símbolo de la orden. Y pensando en que su señor se convirtió en paladín después de 2 años, agregando que es todo un honor servirle, aun cuando es por poco tiempo. El prota pensaba en el momento en que el obispo Forel le asignó temporalmente al chico, también en que todos reclutas de la orden son élites por naturaleza, pero este chico es un desastre y físicamente débil. Y cambiando de escena, mientras se dirigía a cumplir con su misión, iba pensando un poco preocupado por las tropas que le han asignado, pues estos son muy débiles para pelear contra el culto demoníaco. En vez de enviar a los magos y guerreros más poderosos, lo enviaron con un montón de caballeros ordinarios. Esto le hace pensar que de esta forma Forel podrá interceptar a los pequeños, asegurando que eso es lo que el desvergonzado quiere. Que es bastante sabio de su parte por escoger un lugar donde el culto es fuerte para que la emboscada falle, cuestionando si acaso era necesario enviarlos para cumplir con su objetivo y el por qué decidió involucrarlos. Su maestro le preguntaba con cierta mofa por el semblante serio de su aprendiz. Entre bromas, cuestionaba la idoneidad de enfrentarse en combate con esas vestimentas. No obstante, este cambia el tema, indagando acerca de dónde ha estado viajando él solo, ya que su ropa huele peor que antes y además está más sucia. Su maestro mencionó haber lavado las prendas previamente. Sin embargo, ante la observación de este expresaba extrañeza por el hecho de que sus sentidos de la vista y el olfato están tan agudizados. El prota mencionaba en sus pensamientos que todo se debe al aumento de sus estadísticas. Y nos contaba que su maestro es un poco obsesivo, ya que nunca hace nada que vaya contra sus creencias. Tras esto, Serat le preguntó si no ha notado algo extraño, con seguridad Edén le respondió que todo esto es extraño. Al escuchar la respuesta, su maestro le comunicó que decidió adelantarse hace unas horas al sitio de la emboscada ya que tenía curiosidad. Notó una gran cantidad de magia en el aire, pero no quiso que notaran algo, por lo que no la eliminó. Después de eso, visitó el cementerio donde se suponía que los emboscarían y encontró algo muy interesante. Notó que habían desenterrado algunas tumbas. Edén se sorprendía por esto, y se preguntaba si eran rastros de nigromancia. La magia y los restos son los rastros de ocultistas que usan a los no vivos. Serat, un poco avergonzado, comenta que fue incapaz de deshacer el hechizo. Edén responde que entonces el nivel del oponente debe ser extremadamente alto. Así que éste le pregunta lo que cree que signifique todo esto, recibiendo la respuesta que puede ser una simple preparación o una trampa establecida con anticipación. Por lo que tienen 2 opciones, reportárselo al obispo o ir hacia la trampa y descubrir qué es lo que está pasando. Y como era de esperarse, elige fingir que todo no es una trampa porque prefiere poder ver las cosas con sus propios ojos. Enfrente de las tumbas, se notaba la magia oscura rondando por todo el lugar, y como la niebla está empeorando, lo hacía el ambiente perfecto para una posesión. Como los jóvenes reclutas son novatos en su oficio, temblaban de terror ante el ambiente ominoso que los rodeaba. Edén se decía a sí mismo que son unos inútiles a la vez que éste le preguntaba qué iban a hacer. El paladín le respondió que no tienen nada que hacer. En ese instante, una sensación de múltiples presencias sobrecogió a todos. Edén gritó a sus compañeros que se prepararan para un inminente ataque. En un abrir y cerrar de ojos, una mano emergió de la tierra, aunque no solo una sino de todas las tumbas cercanas, liberando a los no muertos. Edén se preparó para el enfrentamiento, reconociendo en sus pensamientos que la activación de esa horda era obra de un habilidoso nigromante cercano. A pesar del peligro, una sonrisa se dibujó en su rostro, consciente de que esta situación ofrecía la oportunidad de ganar experiencia y fortalecerse. Por lo que empuñaba su espada rodeada de luz sagrada y se quitaba la capa para mejor comodidad. Mientras llovía gotas rojas, a Edén lo veíamos sorprendido, por la facilidad de su maestro al eliminar a tantos de un solo golpe. Su maestro comentaba que no había podido deshacerse del hechizo cuando estuvo aquí, pero al menos pudo prepararse. Este pensaba que después de todo, es su maestro, que, si fuera un enemigo en el juego, sin lugar a dudas, sería uno de los personajes más difíciles de derrotar. Apreciaba la suerte de tenerlo como aliado. Dejando eso de lado, era hora de encontrar al nigromante.
nada mal sabandijas de la orden. No puedo creer que estabas preparado para los no muertos, pero sería una lástima si este fuera el final, ¿no lo creen? Comprobemos de qué están hechos. Una nueva ola de zombies aterradores surgía de las tumbas. Eden comentaba que esa situación no es favorable, mientras su maestro le advertía sobre la importancia de no descuidarse, recordándole que no es un dios para salvarlo en caso de un descuido. Pero no debía preocuparse, solo debía concentrarse en atacar. Y pensando en que necesita concentrarse en el nigromante, al voltear hacia atrás, observa a los reclutas, claramente aterrados por lo que pensaba que los ha traído para nada y les aconsejaba que es mejor si se quedan atrás. Su maestro le dirigía la palabra preguntándole si puede luchar contra eso él solo y murmurando, le sugiere usar todo lo que tiene disponible, aun si es muy poco y que les dé una oportunidad a los reclutas, ya que nadie comienza siendo un veterano, a excepción de monstruos como él. Eden se lo pensaba por un momento y al decidirlo, les gritaba que no podrá protegerlos una vez que la batalla comience. Con un grito le dejaban claro que lucharan con todo lo que tienen, que incluso si eso significa que tengan que fallecer. El paladín admiraba un poco la determinación de los reclutas y se recordaba a sí mismo cuando era todo un novato, diciendo que no puede negar esa determinación. Alzando su espada gritaba que los herejes que tanto odian están ahí delante. Sus cuerpos aún no son lo suficientemente fuertes, así que deben tener cuidado. Cuando la batalla comience, quiere que tomen la posición de pentágono mientras que él estará en la esquina superior. Y así, se lanzaban hacia los monstruos, a la vez que luchaban pensaba en los reclutas pelearán mientras toman el poder divino que emana de él, aunque no pueden manifestar poder divino por su cuenta, con un paladín a su lado, deberían ser capaces de desempeñarse bien, aunque no es la pelea que esperaba, pero esto está yendo mejor de lo que pensaba. Deteniéndose, le parecía bien el trabajo de Serat y de los reclutas, pero la magia empeora cada vez más. Si logran atravesar a los no muertos, podrían llegar al nigromante y acabar con todo esto si lo atrapan, y en cuanto a lo que Forel planea. Con un grito desesperado les grita a todos que tengan cuidado. El nigromante hacia su entrada exclamándole al paladín que su caballero oscuro lo ha reconocido como un enemigo formidable. Y le comunicaba que desde antes ha estado ansioso por pelear con él. Y aunque quiere ver la pelea, desafortunadamente no la verá ya que tiene otras cosas que hacer. A Eden le parecía raro no conocer a este nigromante, pues normalmente los nigromantes que tienen el poder suficiente para invocar a un caballero oscuro son famosos. Así que, se preguntaba nuevamente si la dificultad del juego tiene algo que ver con esto. Y mirando a sus soldados, notaba que estos están teniendo dificultad para lidiar con las hordas de no muertos que se regeneran constantemente. Molesto apretaba los dientes, maldiciendo por tener que enfrentarse a un nigromante tan poderoso en esta etapa temprana del juego. Para facilitar un poco las cosas, su maestro usó su habilidad de flamas azules para que pudiera concentrarse en acabar con el caballero, gritándole le pedía que se encargue de ese enemigo, le respondía asegurándole que puede hacerlo, comprendía que una guerra de desgaste sería inútil contra los no muertos. Serat se compromete a eliminar al nigromante lo más pronto posible. Mientras tanto, Eden insta a los reclutas a enfocarse en enfrentar las hordas, asegurándoles que si algo sale mal, no deben dudar en protegerse mutuamente y cubrirse las espaldas. Y pensando en que todos los zombies desaparecerán si Serat atrapa al nigromante, pero antes de eso, necesita prepararse para lo peor por lo que peleará con la idea de que puede derrotarlo. Mientras el caballero oscuro mantenga su núcleo, se regenerará infinitamente lo que lo obliga a hacer todo lo posible por romper esa debilidad de su oponente. Mientras escupía sangre, reflexionaba sobre cómo, de no ser por su armadura, sus intestinos habrían sufrido un destino fatal, y se criticaba por considerar que la cabeza era su punto débil. Observando cómo su oponente se regeneraba, se preguntaba por qué la protegía si la cabeza no era su verdadera debilidad. Posando una rodilla en el suelo,
Decía que aunque su cabeza podría no ser su punto débil, el hecho de que estuviera protegiéndola indicaba algo significativo. En ese instante, al observar numerosos cortes en el no muerto, pareció darse cuenta de la verdadera debilidad del caballero oscuro. Eden sonreía al confirmar que la lengua es su punto débil. Ante la victoria, se preguntaba si solo tenía que destruir el núcleo para acabar con el no muerto. De inmediato lo ponía a prueba imbuyendo su daga con luz sagrada e insertando ésta en la criatura. Al sacar el núcleo, el cual visiblemente estaba bañado de magia oscura, le llegaba una notificación. Has derrotado al caballero oscuro y has ganado puntos de experiencia. Pasando con su maestro, este tenía acorralado al nigromante mientras le decía que demonios como él no es extraño ante la blasfemia. Este le respondía que ha servido a un dios diferente y le ha dedicado todo a él. Los dos voltearon al escuchar pasos acercándose. Serat se preguntaba si estaba alucinando y le preguntaba tontamente a su aprendiz si de verdad acabó con el caballero oscuro. Este afirmaba asintiendo y diciendo que fue una pelea difícil. Y mientras el nigromante estaba sorprendido, Serat aseguraba que los reclutas debieron dar una buena pelea. Eden simplemente se mantuvo callado mientras que su maestro le informaba que desgraciadamente no encontrarán su objetivo aquí. El nigromante tomaba la palabra, diciendo que es toda una lástima que haya derrotado a su caballero más fuerte. Eden enojado le reclamaba porque individuos como él siempre codician la buena carne. Además, solo busca una marioneta para manipular, aun si está podrida. Y le dejaba saber que tiene muchas preguntas que le gustaría hacerle. Pero el nigromante, sin intención de responder, se arroja a las fauces, gritando que ofrece su alma a su dios. Serat maldecía por ser tan descuidado. Sin embargo, para la mala suerte del nigromante, el paladín no lo iba a dejar salirse con las suyas, recargando su espada en luz sagrada, la lanza hacia el nigromante, acertándole brutalmente en su espalda y dejándolo contra la pared. A la vez que se preparaba para ir por el nigromante sin su armadura, su maestro bromeaba preguntándole si es un personaje bíblico por el tremendo golpe certero al nigromante. Eden le indicaba que no era tiempo para bromas, que más bien necesitaba que se dirija hacia el obispo junto a los reclutas, y mientras se lanzaba sin temor a la grieta, les gritaba que se reunirá con ellos luego. Este impactaba brutalmente su espada contra la tierra para reducir la velocidad de su descenso, combinando el uso de sus manos y piernas, lograba reducir aún más su velocidad, permitiéndole llegar sano hasta el nigromante. A este último le asombraba las grandes habilidades del paladín, haciendo que lo desee mientras más lo ve. Y como ya no tiene opción para salvarse, le contaba sobre su trato con el obispo a cambio de Eden. Gracias al trato, pudo conseguir al mejor caballero oscuro que había. El prota pensando, en que después de todo tenía razón, con que Forel tenía un trato con él. ¿Acaso la escena del sacrificio ha cambiado? Se preguntaba mientras llevaba al nigromante en su hombro a toda velocidad. Acercándose a un pueblo, nota cómo éste está envuelto en llamas, con todos los aldeanos visiblemente desvividos, se pregunta quién podría ser el responsable de semejante escena de crueldad. En ese momento, escucha varios gritos de auxilio y al dirigir su mirada, divisa a unos niños al borde del desespero mientras su maestro se burla de ellos, a punto de cometer un acto atroz. Los niños, entre lágrimas, le suplican ayuda mientras su maestro se regocija, y percatándose que su discípulo había llegado, le exclama con una sonrisa malévola que ha llegado muy tarde.